En la sección del teorema fundamental, bueno, hay que recordar qué es lo que dice el teorema fundamental y habla sobre la definición de una función como una integral de a hasta la variable, hasta x, que es la variable de mi función, y a su vez el límite de la integral, ¿ya? Aquí hay que considerar que lo que se está integrando no es dependiente del límite de integración, ¿ya? Estoy integrando otra función. Y esa otra función, o las características de esa función, van a decirnos características de la función f grande, ¿ya? O integral indefinida, ¿ya? Si esta función de aquí es continua, entonces esta función f es derivable. Observemos el ejercicio 1. ¿Sí? El ejercicio 1 se está integrando una función coseno de t más e elevado a t, que ambas son funciones continuas. Y si son continuas, entonces nuestro teorema fundamental nos dice que esta f va a ser diferenciable. Entonces podemos calcular la derivada de esta función. Para calcular la derivada, simplemente usamos nuestro resultado del teorema fundamental y es la derivada de f igual a la función que estamos integrando evaluada en el punto en donde estamos derivando nuestra función, ¿ya? En este caso x, ¿ya? Así que f' va a ser coseno de x más e elevado a x. Y eso, la primera. En el caso de la segunda, el límite de integración, el superior, no es simplemente x, sino que es x cuadrado. Es decir, hay una composición de una integral de este tipo como función con una función x cuadrado. Y eso es lo que tenemos que identificar. Escribimos la f como una compuesta. Hacemos h como la integral indefinida de 0 a x simplemente de la función que estamos integrando y definimos una función g que va a corresponder al límite superior de integración. Entonces, nuestra función f se va a escribir como la compuesta de h con g, ¿ya? Sería la integral esta, que la variable está aquí en el límite superior, evaluada en g de x, es decir, esto se evalúa en x cuadrado y nos queda nuestra función f. En esta línea, si aplicamos, si derivamos esta igualdad, nos va a quedar la derivada de f y al otro lado la derivada de una compuesta que usamos regla de la cadena para hacer ese cálculo. Al aplicar la regla de la cadena, derivamos h y evaluamos en g y multiplicamos por la derivada de g, ¿ya? Recordemos que la derivada de h es la derivada de esta integral, ¿ya? Y la derivada de esta integral, como el seno al cubo de t es una función continua, es diferenciable y su derivada me da seno al cubo de x, ¿ya? Entonces la derivada de h es seno al cubo de x, pero eso está evaluado en g, que es x cuadrado, entonces va a ser seno al cubo de x al cuadrado. Y multiplico, por regla de la cadena, por la derivada de g, que sería 2x. Y ahí está la derivada de mi función f. Así procedemos en general cuando tenemos los límites de integración que no son de la forma 0 y x, ¿ya? Si son funciones que dependen de x, la escribimos la integral como una composición. Por ejemplo, en el caso e, tenemos aquí que los dos límites de integración dependen de mi variable x, ¿ya? Pero son funciones de x. Entonces, primero las separamos y luego las escribimos cada una como una compuesta. Nuestra función la escribimos como una suma de 0 a coseno más de menos x a 0, ¿ya? Y esto es lo mismo que menos de 0 a coseno, ¿ya? Son propiedades de las integrales. Aquí tenemos una situación eh, parecida a la B, en donde tenemos una compuesta, y acá también, ¿ya? Solamente que la composición es con funciones diferentes. Aquí componemos con la función coseno y aquí componemos con la función menos 2x. Entonces hacemos una sola definición de h, de 0 a x, integral de 0 a x de seno de t, porque es la que vamos a usar para los dos
los dos sumandos, y dos funciones, g como coseno y t como menos 2x. Entonces, nuestra función f va a ser la suma de estas dos integrales, ¿ya? O la resta, en este caso. Creo que aquí hay que cambiarlo a resta. La primera es h compuesto con g. Esta función, la integral indefinida, compuesto con coseno, que sería la integral de 0 a coseno, ¿ya? Y la segunda va a ser la integral indefinida compuesto con menos 2x. Entonces va a ser la integral de 0 a menos 2x. Derivamos esta suma, que es la suma de la derivada, y aquí aplicamos la regla de la cadena igual que en el ejercicio anterior, ¿ya? Entonces, la derivada de h es seno de x, y esta se evalúa en g, es decir, en coseno. Es seno de coseno de x, por la derivada de g, que sería la derivada de coseno, por menos seno. Y aquí hay que hacer el cambio. Entonces, este menos que se están restando, ya hay que traspasarlo aquí. La segunda parte es la derivada de h evaluada en t. La derivada de h es seno de x, y evaluado en t sería seno de menos 2x, por la derivada de t, que sería menos 2, por menos 2. ¿Ya?